Buen día, jóvenes. En esta oportunidad hablaremos sobre las consecuencias de la conquista española en América. El objetivo principal de esto es juzgar o evaluar las consecuencias del proceso de expansión europea para formarse una opinión sobre el capitalismo en lo social y en lo político. Soy el profe JP y esto es Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para comenzar, tenemos que contextualizar geográficamente estos nuevos dominios españoles y portugueses. Estos alcanzan gran parte de América, actualmente América Latina, las costas africanas, algunos sectores de la India e inclusive lugares tan carismáticos como Filipinas. Pero nuestro foco central del tema será la conquista española en América. Allá vamos. Para empezar, y a modo de contextualización, tenemos que ver los factores que posibilitaron la expansión española en América. El proceso de conquista de América se debe a, principalmente, la expansión demográfica y económica de Europa, los avances de la navegación, la alianza y el apoyo de los estados monárquicos junto a prestamistas privados, unido a un contexto de expansión marítima de Portugal que propició acuerdos entre la monarquía española y la monarquía portuguesa. En cuanto a los inicios de la expansión americana, tenemos la figura de Colón. El proceso de expansión española parte con la intención de buscar una nueva ruta hacia Oriente. Este proyecto parte de Cristóbal Colón, que se basa en los conocimientos de la costa africana y los trabajos del científico florentino Paolo Toscanelli. Estos le permitieron arguir que se podía realizar un viaje hacia el occidente para llegar a las Indias. Este proyecto fue respaldado por Isabel I de Castilla, reina de España. Las causas de los descubrimientos geográficos se pueden explicar a través de múltiples factores, partiendo por el histórico, el político religioso, económico, técnico científico y el cultural. Como antecedentes históricos tenemos el viaje de Marco Polo y las cruzadas. En cuanto a lo político religioso, tenemos la unificación de los estados, la rivalidad entre estos mismos estados recientemente unificados y la influencia de la Iglesia Católica que pretende evangelizar fuera de los límites continentales de Europa. En cuanto a la economía, hay un incremento de la población y por consecuencia un aumento del comercio. La población genera una mayor demanda y el comercio impulsa el mercantilismo. En cuanto a los factores técnicos científicos, podemos mencionar instrumentos como la brújula, la carabela, el astrolabio y los conocimientos entregados sobre la esfericidad de la Tierra. En cuanto a los antecedentes o factores culturales, tenemos que el hombre hoy en día es humanista y a la vez aventurero. En cuanto a las consecuencias de la conquista en América, los efectos van desde lo económico, social, político hasta lo cultural. En cuanto a lo económico, tenemos la introducción de nuevos productos, el impulso del mercantilismo y los cambios en la estructura productiva. En cuanto a lo social, tenemos un estrepitoso descenso de la población amerindia, un fuerte mestizaje y el surgimiento de nuevos grupos sociales. En cuanto a lo político, tenemos fuertes divisiones humanas y territoriales y el surgimiento de nuevos estados. Y finalmente, en cuanto a la cultural, tenemos la cristianización de América, la pérdida de identidad aborigen y el desarrollo del sincretismo cultural. En cuanto al dominio territorial de España en América,
Tenemos que en la primera mitad del siglo XVI se desarrolla un periodo de penetración española en América. Se organizaron diferentes empresas de conquista destinadas a someter estos territorios. Entre ellas se encuentran las siguientes. En 1535 la expedición de Diego de Almagro, que termina descubriendo nuestro país, Chile, y en 1540 parte desde Perú la expedición de Pedro de Valdivia con la intención de conquistar este territorio. En cuanto a las características de esta empresa de conquista, se puede mencionar que fueron expediciones privadas debido a que la corona española no poseía los recursos para llevarlas a cabo. El documento que fijaba los derechos y las obligaciones del capitán y de la corona se llamaba capitulación. El primero, o sea, el capitán, se encargaba de reunir la hueste, conseguir el financiamiento, explorar los territorios desconocidos, incorporarlos al imperio español y evangelizar a la población, mientras que la corona concedía al capitán parte de las tierras adquiridas y la gobernación del territorio conquistado. En cuanto a los efectos de la conquista en los pueblos originarios de América, la conquista fue un proceso que duró un siglo aproximadamente. Impactó fuertemente en la vida y cultura de los pueblos originarios del nuevo continente. Estos efectos se perciben en los ámbitos demográficos, religiosos, económicos, culturales, entre otros. En síntesis, modifica su forma de ver y entender el mundo y su existencia. En cuanto a las consecuencias de la conquista en la población amerindia, tenemos que la implantación del dominio español en el nuevo continente tuvo varias consecuencias inmediatas y también a largo plazo, que entre ellas reconocemos tres muy significativas. En primera instancia, tenemos la crisis demográfica, que vendría a ser la brusca disminución de la población aborigen. Por otra parte, tenemos el mestizaje, que es la modificación de la composición étnica de varias zonas de América. Y finalmente, el sincretismo cultural, que es una nueva cultura que surge de la mezcla cultural aborigen y española sumada a la negra. Para adentrarnos en las razones de la crisis demográfica, tenemos que, en los primeros años de la dominación española, la población indígena disminuyó por diferentes razones. 1. La primera y más inmediata fueron las guerras entre aborígenes y españoles. 2. El despojo de su dieta habitual. 3. La captura de indígenas para esclavizarlos. 4. La disminución de la natalidad. 5. El traslado de la población indígena a otras zonas para atender contiendas bélicas o trabajo en labores mineras o agrarias, lo que provocó un desarraigo en la población amerindia. Y 6. La aparición de enfermedades que provenían de Europa para las cuales los organismos de los pueblos aborígenes no tenían defensas naturales. Como ejemplo de esto tenemos la viruela y el sarampión. En cuanto al mestizaje, los mestizos surgieron del contacto entre los conquistadores españoles y las mujeres indias. El mestizaje o mezcla racial entre españoles e indígenas durante la conquista y la colonia se produjo gracias al sometimiento de los pueblos indígenas, la falta de mujeres españolas y el contacto permanente entre españoles e indígenas
y esclavos. Por otro lado, el sometimiento cultural y espiritual. La conquista, entendida como la incorporación de América indígena a la corona española, implicó no solo el sometimiento de la población aborigen mediante las armas, también tuvo una faceta menos que consistió en el sometimiento espiritual y cultural de los indígenas americanos. La construcción de un nuevo marco cultural. La cultura europea se transformó en cultura dominante, aportando un nuevo idioma, el español, una nueva religión, el cristianismo, y una nueva cultura que es la occidental. Finalmente, en cuanto al sincretismo cultural, se podría decir que el intento de imponer el cristianismo y la cultura europea no logró borrar las creencias religiosas y costumbres de los aborígenes. Ellas se mezclaron. Surgieron así una combinación de creencias como resultado de la influencia mutua entre catolicismo y las religiones y costumbres aborígenes. Este proceso se denomina sincretismo cultural, es decir, de fusión o mezcla de elementos culturales y religiosos. Para el caso chileno, nosotros tenemos expresiones del sincretismo cultural que se pueden vivenciar a lo largo de todo el territorio nacional. Ejemplo de esto es la fiesta de la Tirana, que traspasa a la Virgen María labores de protección que los antepasados atribuían a la Pachamama o Madre Tierra. Y las humitas, que son el resultado del sincretismo alimenticio considerando aportes de indígenas, españoles y árabes. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbanse y denle like al video para seguir creando contenido para ustedes. Si tienes dudas, escríbeme a mi correo electrónico o deja tu duda aquí en la caja de comentarios que te responderé a la brevedad posible. En el próximo video les hablaré sobre las distintas visiones del proceso de conquista. Un abrazo virtual a la distancia y que estén muy bien.